Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, según está escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Fueron a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quién eres! ¡El Santo de Dios! Jesús lo reprendió ordenándole: ¡Cállate y sal de ese hombre! El espíritu impuro lo retorció violentamente y, dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó. La tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Muy de madrugada,
antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te buscan. Jesús les contestó: Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: No se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Él, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. Marcos, capítulo 2. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún, y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba, y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿Por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo: Jamás habíamos visto una cosa semejante. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva
a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres, y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos. Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron: ¿Te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la ofrenda, que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban. Y añadió: El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos, capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado, y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: Extiende la mano. Él extendió, y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Edom, de Transjordania, y de la región de Tiro y Sidón acudió a él una gran multitud al enterarse de lo que hacía. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencia se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podía ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: ¡Tiene dentro a Belcebú! Y añadían: Con el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte. Solo entonces
podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Jesús les respondió: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 4. De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles: Escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y creció, se desarrolló y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió: Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: A ustedes, Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera, todo les resulta enigmático, de modo que, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Y añadió: ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. Les decía también: ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía además: Pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Pues al que tenga, se le dará, y al que no tenga, se le quitará incluso lo que tiene. Decía también: Sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo.
La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: Pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron diciéndole: ¡Maestro! ¿No te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago: ¡Cállate! ¡Enmudece! El viento amainó y sobrevino una gran calma, y a ellos les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Marcos, capítulo 5. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas: ¿Qué digo yo que ven contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo: Espíritu impuro, sal de este hombre. Entonces le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no los echara fuera de la región. Había allí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña, y los demonios rogaron a Jesús: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les permitió Jesús, y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco. Y los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús, y al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos les contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir a la barca,
el que había estado endemoniado, le pedía que lo dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Al regresar Jesús a la otra orilla, se le aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo: Mi niña está agonizando. Ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado, oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía: Si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿Ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer, entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estás liberada de tu mal. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga: No temas. Basta con que sigas creyendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y, al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo: ¿Por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados, y él les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido, y les indicó que dieran de comer a la niña. Marcos, capítulo 6. Salió de allí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿De dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo: Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba sorprendido de su falta de fe. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros.
Les ordenó que no tomaran nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La fama de Jesús se había extendido, y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír todo esto, decía: Ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado, pues Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿Qué le pido? Su madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida, a toda prisa, a la sala donde estaba el rey y le hizo esta petición: Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla, y sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron pues en la barca, ellos solos, a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: El lugar está deshabitado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Jesús les respondió: Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes
y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer, estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaba a cualquier ciudad, pueblo o aldea, colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Jesús les contestó: ¡qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas! Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Y añadió: qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes, en cambio, afirman que si uno dice a su padre o a su madre: declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podía ayudar, en ese caso, ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Y llamando de nuevo a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que mancha al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Jesús les dijo: ¿de modo que tampoco ustedes entienden? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo? Puesto que no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar a la letrina. Así, Jesús declaraba puros todos los alimentos, y añadió:
Lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre, porque es del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre. Salió de allí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana y sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella le respondió: Es cierto, Señor, pero también los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: Vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban, y tremendamente admirados decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos capítulo 8. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, y como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo: Siento lástima de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿Dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse, y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles, diciendo: Abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos
y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron: 12. Jesús insistió: ¿Y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron: 7. Jesús añadió: ¿Y aún siguen sin comprender? Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo: Veo hombres y me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó: Ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles: ¿Y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole: Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos, capítulo 9. Y añadió: Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados
que no sabían lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Al bajar de la montaña, les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ha venido ya, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús les contestó: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganmelo! Se lo trajeron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó: desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. El padre del niño gritó al instante: creo, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, mandó salir al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió dando gritos, sacudiendo violentamente al niño, que quedó como muerto, de forma que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les contestó: esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con la oración. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que, después de morir, a los 3 días, resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe,
sino al que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y todo el que les dé un vaso de agua porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere y el fuego no se apaga. Todos van a ser salados para el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le darán sabor? Que no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. Marcos, capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor, y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Jesús les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. Él les dijo: Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al verlo, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor,
dijo a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos, y muchos últimos que serán primeros. Subían camino de Jerusalén, y Jesús iba delante de sus discípulos que lo seguían admirados y asustados. Entonces tomó consigo una vez más a los 12, y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber, o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron: Sí podemos. Jesús entonces les dijo: Beberán el cáliz que yo voy a beber, y pasarán por la prueba que yo voy a pasar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente, y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole: ¡Ánimo! ¡Levántate, que te llama! Él, arrojando su manto,
se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él, encontrarán enseguida un borrico atado, sobre el que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta, afuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué desatan el borrico? Los discípulos les contestaron como les había dicho Jesús, y ellos los dejaron. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, y otros hacían lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Los que iban adelante y atrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor. Pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles: ¿no está escrito? ¿Mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y buscaban el modo de acabar con Jesús, porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. Cuando anocheció, salieron fuera de la ciudad. Cuando a la mañana siguiente pasaron por allí, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, si lo hace sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo lo que pidan en su oración, lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos intentaban ponerse de acuerdo
y razonaban así. Si decimos que de Dios, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero, ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan como profeta. Así que respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús les contestó. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su debido tiempo, envió un siervo a los viñadores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. A este lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron. Y otros muchos a los que golpearon o mataron. Finalmente, cuando ya no le quedaban más, les envió a su hijo querido pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el señor de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿No han leído este texto de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor, y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios querían capturarlo, porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron, porque tenían miedo de la gente. Le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Llegaron estos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Se la llevaron y les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta los dejó asombrados. Se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre muere y deja mujer, pero sin ningún hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia. El tercero, lo mismo, y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: Están muy equivocados en esto, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído las palabras que según el libro de Moisés, Dios le dijo en el episodio de la zarza: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Un maestro de la ley, que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: El primero de todos es este. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo diciendo: ¿Cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? La multitud lo escuchaba con agrado. En su enseñanza decía también: Tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso. Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha echado, desde su pobreza, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 13. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Jesús le contestó: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo. Y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo ocurrirá eso y cuál será la señal de que todo eso está a punto de cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Ese será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Ustedes cuídense a sí mismos, pues los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes se anuncie la buena noticia a todos los pueblos. Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en aquel momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces, el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán.
Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando vean que el ídolo abominable y destructor está donde no debe, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje ni entre a tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Rueguen que no ocurra en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento como no lo hubo igual desde que al principio creó Dios el mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos que Él eligió, ha acortado esos días. Si alguno les dice entonces, «Mira, aquí está el Mesías», «Mira, está allí», no le crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Estén atentos. Todas estas cosas se las he advertido de antemano. Pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo a ustedes. Cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuidado, estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa. Encomendó a cada uno de los siervos su tarea, y encargó al mayordomo que vigilara. Estén pues atentos, porque no saben cuándo llegará el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén atentos. Marcos, capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: durante la fiesta no sea que el pueblo se amotine. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos, indignados, comentaban entre sí: ¿a qué se debe semejante derroche de perfume? Podía haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres. Y la criticaban, pero Jesús les dijo: déjenla, ¿por qué la apenan? Ha hecho conmigo una buena obra. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo, donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo
y prometieron darle dinero. Por eso buscaba cuál sería el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, digan al dueño: El maestro dice, ¿dónde está mi sala, en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Preparen todo allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les dijo, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, y una vez que se acomodaron, mientras cenaban, dijo Jesús: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está cenando conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Acaso soy yo? Él les contestó: Uno de los 12, uno que está comiendo conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos me abandonarán, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insistió: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia, y les dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera 1 hora? Velen y oren, para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando?
¡Basta ya! Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Vamos! ¡Levántense! Ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús, cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él un tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien custodiado. En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los presentes sacó la espada y cortó de un golpe la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven lo iba siguiendo, cubierto tan solo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Pues aunque muchos testimoniaban en falso contra él, los testimonios no coincidían. Algunos comparecieron y dieron contra él este falso testimonio: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, y tapándole la cara, le daban bofetadas y le decían: ¡Adivina! Y también los guardias lo golpeaban. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: También tú andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó, diciendo: No sé ni entiendo de qué hablas. Salió a la puerta de la casa y cantó un gallo. Lo vio de nuevo la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pedro lo negó de nuevo. Poco después, también los otros dijeron a Pedro: No hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó entonces a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar.